Sociología del Trabajo, módulo 4, la división internacional del trabajo. La globalización de la economía, la mundialización del mercado de trabajo y la reorganización de la producción a escala planetaria han configurado, a partir de las décadas de los 80, entre las preocupaciones centrales de los estudiosos en ciencias sociales, y la sociología del trabajo ha visto cómo su objeto, el trabajo industrial ejecutado en las economías occidentales, variaba sus contornos y debía incluir nuevos fenómenos, entre los que destacaba la presencia de cambios en cuanto a la distribución del trabajo a escala mundial. En los años 70 concluyó la etapa de la edad de oro capitalista, marcada por un incremento veloz de la productividad y del comercio internacional, junto a la presencia de dimensiones relativamente reducidas de desocupación en el campo laboral. Dicha instancia temporal de inflexión conllevó a su vez una transformación radical de la sociedad del trabajo a escala planetaria al haberse desacelerado las tasas de crecimiento económico, medidas por el Producto Industrial Bruto en la mayor parte de los países, y emerger consecuentemente una tendencia de la desocupación prolongada, masiva y crónica. En forma creciente, el desempleo fue adquiriendo aristas correspondientes a un fenómeno gradualmente constante y extendido, a la vez que se deterioraban las condiciones generales, así como también los niveles salariales de los trabajadores ocupados de manera efectiva. Y ella aconteció al compás de la flexibilización contractual que, en los términos de la inmensa mayoría de la mano de obra mundial, provocaría una elevada precariedad de la situación sociolaboral y, por ende, la existencia integral. El panorama de las dos últimas décadas del siglo XX puede describirse como de un profundo desequilibrio entre los países industrializados del norte y los del sur. La llamada ayuda o cooperación al desarrollo no occidentales mejoró la situación de forma relevante. Al contrario, la crisis económica que sufren las economías occidentales a mediados de los 70 repercute también sobre los países menos desarrollados, de tal forma que la ligera mejoría que se apreciaba tras casi 2 décadas de programas de desarrollo se ralentiza y en muchos casos se invierte. Las desigualdades económicas son hoy particularmente remarcables. Los habitantes más ricos del planeta son pocos y se reparten mucho, y los más pobres son muchos y disponen de mucho menos. La tendencia a la reducción de la pobreza se detiene en los años 80 y a mitad de esta década vuelve a aumentar. El balance social y económico del mundo a mediados de los 80 refleja un continuo crecimiento del número de pobres y una agravación en sus condiciones de vida, un recrudecimiento de las hambrunas, un empeoramiento de las condiciones de salud y, por último, un incremento del analfabetismo. El balance es muy negativo. Numerosos observadores no dudan en calificar de catastrófica la situación creada por la crisis económica, por la devolución de los intereses de la deuda y por los programas de ajuste estructural puestos en marcha por el FMI como por el Banco Mundial. También se ha analizado detenidamente el impacto de la globalización económica sobre el mundo del trabajo y se han identificado y discutido sus supuestos fundamentales, así como sus alcances y resultados. Parafraseado por Beck, mencionemos un par de elementos medulares del escenario económico globalizado en el que vivimos. En primer lugar, hoy es posible exportar puestos de trabajo allí donde son más bajos los costes laborales y las cargas fiscales de la creación de mano de obra. En segundo lugar, estamos en condiciones, a causa de las nuevas técnicas de información que llegan hasta los últimos rincones del mundo, de desmenuzar los productos y las prestaciones de servicio, así como de repartir trabajo por todo el mundo, de manera que las etiquetas nacionales y empresariales nos pueden inducir fácilmente a un error.
En el enfoque de la modernización, los términos de evolución, progreso y desarrollo son habitualmente usados y aplicados por los autores de esta corriente para describir el cambio social de los países industrializados. La idea clave proviene precisamente de estos supuestos. Los países atraviesan una serie de fases que están comprendidas entre un punto cero de máxima tradición y un punto máximo de modernidad. Este grado superior de desarrollo está encabezado por los países más avanzados del mundo. La modernización es un proceso guiado por la convergencia. Todas las sociedades recorren un camino que las conduce al mismo destino: madurar en busca de un desarrollo que te identifica con el modelo de Europa occidental o el norteamericano, un crecimiento económico sostenido, progreso técnico y cultural paulatino, mejora de los indicadores de desarrollo social y de bienestar. A esta concepción evolucionista hay que agregar visión del cambio social, que considera la modernización como un proceso de transformaciones que conducen a la diferenciación y a la especialización de las sociedades. Las esferas económica, política, cultural, etc., se organizan de forma autónoma y las instituciones que de ellas derivan conforman una sociedad moderna, compleja, que se distancia de las sociedades tradicionales, caracterizadas por la indiferenciación de las esferas y la simplicidad de sus instituciones. A este cambio social acompaña un cambio de valores que se concreta en un proceso de secularización que modifica por completo las reglas que definen la posición de las personas en la estructura social. El mérito, el esfuerzo, el logro individual, la movilidad profesional sustituyen gradualmente a los valores comunitarios de las estáticas sociales tradicionales. El desarrollo es, en esta concepción, un proceso complejo que se consigue mediante una combinación de factores sociales, de factores económicos, políticos, en que los países que capitaneen el mundo occidental se han producido de forma endógena. El subdesarrollo se explica por una insuficiencia interna de una determinada sociedad para alcanzar los niveles civilizatorios de las sociedades del norte. La nula planificación económica, el funcionamiento político irregular o corrupto, la falta de control demográfico, la ausencia de un sistema educativo, la inexistente investigación científica son, entre otros, los elementos que explican el lugar de los países pobres según los autores de la modernización. En general, esta corriente no establece demasiados vínculos entre la situación de los ricos y de los pobres del mundo. El subdesarrollo de los segundos se debe a asuntos internos y no a intervenciones provenientes del exterior. Esta es precisamente una de las críticas que se dirigen a la teoría de la modernización, y es evidente que a lo largo de la historia las instrucciones de los países occidentales en la vida de los países pobres tienen un enorme grado de responsabilidad en la situación de estos. Otra de las críticas que recibe la teoría de la modernización es su evidente etnocentrismo, la supuesta superioridad occidental sobre otros modelos de organización social. Y esta concepción del desarrollo menosprecia o ignora otras formas de entender la vida social e impone unos cuyos rasgos ya hemos enunciado, las teorías de la dependencia. Si el paradigma de la modernización es básicamente un producto teórico occidental, las visiones de la dependencia son desarrolladas desde los años 60 por economistas y sociólogos que invierten la mirada del enfoque presente y el sur mira hacia el norte. La historia de la dependencia de los países pobres solo se entiende a partir de la historia del capitalismo, y estos países han visto obstaculizada su autonomía y su identidad
por procesos que provenían de fuera de sus fronteras, en concreto el colonialismo y la imposición de una división del trabajo desigual que favorecía a los países colonizadores. Y estas son realmente las condiciones que causan el subdesarrollo. El objetivo de los países colonizadores era básicamente económico y consistía en mejorar su propia situación apropiándose de las materias primas y los recursos de los países pobres. Y esta expropiación alimentaba un movimiento de polarización de la riqueza a escala internacional, que se concretaba con el subdesarrollo y la pobreza de la periferia y el desarrollo y confort del centro. Uno y otro se explican mutuamente y son las dos caras de una misma moneda, que es el proceso de acumulación capitalista. Algunos autores aportan puntos de vista con repercusiones importantes sobre las relaciones norte-sur. Insisten en la idea de que para aumentar su nivel el capitalismo debe perpetuar el subdesarrollo. La prosperidad de los países occidentales depende de la existencia de pobreza en otros lugares del globo. Y para mantener estas condiciones, los países capitalistas emplearán cualquier medio a su alcance, desde gobiernos satélite de la metrópoli que sirvan como garantía de mantenimiento del orden, hasta cortinas de humo en forma de programas de cooperación y ayudas que no cambien el estado de las cosas. Otros autores hacen hincapié en los aspectos sociopolíticos y se centran en la importancia de las élites gobernantes de los países pobres y en cómo, a través de su acción represiva y de dominación, frenan el desarrollo. El papel de las empresas transnacionales se fue acrecentando en este nuevo estilo de colonialismo económico que se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial. Su poderío industrial y su capacidad de influencia las convierte en protagonistas de nuevas interdependencias entre los países y nuevas conexiones geográficas de producto, mercados y factores de producción. Si bien sus orígenes son anteriores, a partir de los años 50 representan una figura simbólica de primer orden y sobre todo de la economía americana que lideraba el orden industrial mundial y buscaba expandirse a través de nuevos mercados. El cambio de estrategia de las empresas multinacionales y la evolución hacia redes de producción e intercambio más integradas en el plano internacional se manifiestan en la importancia creciente de sus actividades. La interdependencia mundial que genera la actuación de las multinacionales se expresa sobre todo en el escenario de producción. Se asiste a una nueva distribución geográfica de la producción que está transformando la vieja división del trabajo localizada en los polos industriales clásicos de Europa, América del Norte y Japón. Los cambios en la organización del trabajo y en la administración de las empresas vienen impulsados por las innovaciones tecnológicas y con ellas se consigue la integración de diferentes factorías que operan en diversos lugares del globo. La globalización se ha convertido en tema de interés de los más conocidos autores en sociología: Beck, Bourdieu, Castells, Giddens, Turian, y han dedicado sus trabajos a analizar dicho fenómeno y a identificar las grandes dinámicas que lo componen. El último de los autores mencionados expresa muchos recelos a la hora de considerar la globalización como un todo coherente, pero señala 5 importantes procesos que están alterando el marco del Estado-Nación, y se trata de la sociedad de la información, el incremento de la mundialización de los intercambios económicos, las redes financieras mundiales, la aparición de nuevos países emergentes y la hegemonía mundial de Estados Unidos. Aunque el grado de acuerdo sobre su significado no es total entre los expertos, sí coinciden en considerar las siguientes tendencias en las que se expresa la globalización financiera, productiva, comercial, el dinamismo del comercio mundial, el auge de la transnacionalización productiva,
El predominio del capital financiero en la economía, como la concentración y jerarquización del poder económico y político y la intensificación de las migraciones y de la movilidad salarial y laboral, en los 90 la estrategia global de las transnacionales ha ido en la dirección de crear un funcionamiento en red a todos los niveles, persiguiendo un formato de filiales especializadas y descentralizadas que consiguen un mayor control y coordinación del proceso de producción, y esto pone en crisis los modelos de centralización burocrática de las empresas hasta entonces predominantes, potenciando las redes de empresas basadas en la subcontratación, y en su extremo, las grandes firmas abandonan las actividades productivas directas en manos de empresas subcontratadas y se dedican exclusivamente a diseñar y desarrollar nuevos productos y a explotar la marca. El llamado modelo Nike es la máxima expresión de estas estrategias de externalización. Promoviendo las economías de escala y la integración horizontal, creando conglomerados de empresas que cubren diferentes sectores productivos, diferentes fases del producto o diferentes ámbitos geográficos para incrementar la rentabilidad y potenciar un producto o expandirse en nuevos mercados. Las transnacionales provocan una serie de efectos, entre los cuales hay que destacar su contribución a las dinámicas de desindustrialización de los países occidentales. Y estos procesos de deslocalización productiva, guiados por la búsqueda de las ventajas salariales antes comentadas, han producido una reconversión industrial en los países industrializados que ha incidido en el empeoramiento de la situación laboral de colectivos de trabajadores vinculados a las ramas de actividades afectadas. También se puede destacar la intensificación de la actividad de las pequeñas empresas subcontratadas. Ya hemos visto cómo las transnacionales se apoyan en un conjunto de empresas proveedoras locales o subcontratadas a las cuales se presiona para conseguir una mayor competitividad. La urgencia, el apremio de los plazos de entrega y las exigencias de calidad incrementan la presión sobre estas pequeñas empresas que ven cómo crece el poder de las transnacionales a la hora de fijar las condiciones de los pedidos y cómo aumenta su dependencia hacia estas. También cabe destacar los abusos sociales y fiscales y medioambientales. Son conocidas y relativamente divulgadas las prácticas laborales de estas empresas que rayan la ilegalidad, la explotación infantil, las condiciones laborales penosas, los salarios de miseria y la obstaculización de la acción sindical. Asimismo, se ha señalado que determinadas ventajas que encuentran las transnacionales, la eliminación de impuestos, las subvenciones de los gobiernos, el aprovechamiento de infraestructuras, regalos de terrenos, etc., las sitúa en unas condiciones de ventaja que dañan el juego de la libre competencia entre empresas. La pérdida de autonomía de los estados. El peso económico de las grandes empresas se transfiere cada vez más al ámbito político y las presiones de los estados para conseguir condiciones de rentabilidad óptimas no son una novedad. La interdependencia entre países. La idea de que la globalización genera interdependencia entre todos los países del planeta es una de las concepciones más divulgadas por los defensores de la globalización. Pero los medios de comunicación y los expertos más convencidos repiten que todos los países están integrados en una economía abierta y global de la que es imposible aislarse sin soportar costes enormes y quedar apartados de la corriente de desarrollo y prosperidad que trae consigo. Y estas nociones están teniendo un gran éxito en los mercados de las ideas. El discurso sobre lo global, en los términos mencionados, circula con fluidez y se divulga hasta el último rincón de la sociedad. Y por último, la globalización actual entronca con esta matriz librecambista. El libre cambio ha sido la ideología
de la cual se han servido las grandes potencias industrializadas para extender a otras zonas sus mercados y también para acumular poder económico y político en la escena internacional. Galeano ha analizado con profundidad la historia del libre cambio y de la expansión colonial de las grandes potencias en los últimos 2 siglos en América Latina. Sin embargo, Galeano expresa, cada vez que el imperialismo se pone a exaltar sus propias virtudes, conviene, sin embargo, revisarse los bolsillos y comprobar que este nuevo modelo de imperialismo no hace más prósperas a sus colonias, aunque enriquezca a sus polos de desarrollo. No alivia las tensiones sociales regionales, sino que las agudiza. Extiende aún más la pobreza y concentra aún más la riqueza. Paga salarios 20 veces menores que en Detroit y cobra precios 3 veces mayores que en Nueva York. Se hace dueño del mercado interno y de los resortes claves del aparato productivo. Se apropia del progreso, decide su rumbo y le fija fronteras. Dispone del crédito nacional y orienta a su antojo el comercio exterior. No solo desnacionaliza la industria, sino que también las ganancias que la industria produce e impulsa el desperdicio de recursos al desviar la parte sustancial del excedente económico hacia afuera. No aporta capitales al desarrollo, sino que los sustrae.